la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Qué bueno saber que nuestros oyentes están ahí conectados con nosotros, como siempre, en este tiempo de palabra, en el Café con Fe de Camino Estéreo 91.6 FM. Si quizás no nos puedes escuchar en la señal en directo, recuerda que esta palabra queda a manera de podcast en nuestro portal, en www.caminoestereo.com, ahí queda alojada. También en la plataforma YouTube, para que la escuches esta palabra, la compartas con otros, porque la idea es esta, que la palabra de Dios sea compartida. Vamos a hablar un poco acerca de el camino de la cruz, el premio que obtenemos al seguir a Cristo, pero ese premio vale seguir a Cristo, cuesta, hay que decirlo de esa manera, honestamente. La Biblia dice, querido amigo, que nosotros somos imitadores y que hemos de ser imitadores de Jesús. Cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Tesalónica, les decía: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor, no eran los mejores tiempos para ellos, pero la obra del Espíritu Santo desarrolló esto tan grande, tan maravilloso y tan poderoso que es la palabra de Dios. Si nosotros lo entendemos, estimado amigo, entendemos la magnitud que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, si lo entendiéramos, de verdad caminaríamos a pasos agigantados en la fe. El gran propósito que Dios tiene para nuestra vida es que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Es lo que dice la Escritura. Cuando el Señor habla en la palabra, en la carta a los Romanos, que el Señor nos conoció de antemano, que el Señor nos predestinó, que el Señor nos hizo conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. También la carta a los Romanos dice que es necesario revestirnos del Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos? A que en el caminar con Cristo, en el caminar con el Señor, es necesario revestirnos de la palabra de Dios todo el tiempo. Eso significa imitar a Jesús. No vamos a imitar a Jesús quizás en todos los sentidos. El Señor Jesús fue un hombre judío, nunca se casó, fue un predicador itinerante en esa Palestina rural del siglo I. Pero en Dios el Señor llevó a cabo la salvación nuestra, la salvación del mundo. Y quizás no podemos imitarle en detalles de su condición humana. Está claro que tampoco en su naturaleza divina. Pero, ¿qué significa seguir al Señor Jesús? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos nosotros. Hoy en día, estimado amigo, encontramos a muchas personas que se dicen seguir a Cristo o se autoproclaman seguidores de Cristo. Pero lo cierto es que cuando empezamos a ahondar en el tema, a indagar en el tema, a investigar en la propia Escritura, encontramos que va mucho más allá de decir yo quiero seguir al Señor. Va mucho más allá de decir Señor, Señor de palabra. ¿A qué nos referimos? A que el seguir al Señor significa entregarlo todo. Usted recordará, porque es muy conocido este pasaje,
Cuando el Señor Jesús dice que, llamando a la multitud, en Mateo capítulo 8, verso 34, cuando Él llama a la multitud y llama a sus discípulos y les dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Señor Jesús significa seguir el camino de la cruz. Más adelante en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Exactamente en Lucas 14:27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ese seguir al Señor, ese tomar la cruz, es un llamamiento a morir. Solamente llevaban la cruz los que iban a morir, los condenados a muerte, los que iban a ser sacrificados y crucificados. Es un llamamiento a morir. Para algunos puede significar un llamamiento literal a la muerte, a la persecución, al martirio. Hombres y mujeres misioneros que están entregando su vida literalmente por el amor a Cristo y por el amor al mensaje de la palabra de Dios para compartirlo a otros. Para nosotros tal vez el llamado a morir está lejos de nuestra realidad, pero es una realidad. En cuanto a los que se convierten al cristianismo y que vienen, por ejemplo, de un trasfondo, por ejemplo, musulmán, saben que cuando empiezan a seguir el camino de la cruz significa un martirio, porque vienen de este tipo de cultura. Nosotros lo entendemos quizás de manera distinta, pero en la Biblia está registrado que para seguir a Cristo es necesario tomar nuestra cruz. Para todos, cuando leemos la Escritura, el seguir a Cristo, el tomar la cruz, es un llamado, estimado amigo, a morir a nuestro yo. El camino de la cruz no es el llamado de unos pocos, sino que el llamado de la cruz es el sello de la vida de cada uno de los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dice en la Escritura: seamos imitadores de Dios, lo explica diciéndonos que vivamos llevando una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda, en un sacrificio fragante para Dios. Eso dice Efesios capítulo 5. Cuando seguimos el camino de la cruz, estimado amigo, significa mostrar el mismo amor sacrificial que el Señor Jesús mostró cuando fue a la cruz. Es la misma manera de negarse a sí mismo. Es la misma sumisión a Dios. Es la misma disposición a sufrir. El mismo servicio a los demás. Si pudiéramos hacer un ejercicio, uno encontraría que venir a Cristo, seguir a Cristo, tomar la cruz, es encontrar unas frases que comienzan haciendo ese ejercicio. Porque seguir a Cristo, tomar la cruz, es sacrificarse, es someterse, es saber negarnos a nosotros mismos, es servir y es sufrir. Y en realidad ese, estimado amigo, es el significado del cristianismo hoy, real, bíblico. Nosotros vivimos en medio de un mundo que quiere tergiversar lo real. Vivimos en un mundo que quiere convertir el cristianismo en farándula, en espectáculo, en placer, en logros, en hiperfe, en confesión positiva o en positivismo,
o en un coaching de entrenamiento para superación personal, para los logros en la vida. Un evangelio maquillado y falso donde el protagonista es el hombre y no es el Señor. Y ese, estimado amigo, no es el evangelio del reino del cual hablaba el Señor Jesús. Por eso Él hace énfasis en que si alguno le quiere seguir y si alguno quiere ser su discípulo, le es necesario tomar la cruz y seguirle. ¿Estás dispuesto a esto? El hombre natural no está dispuesto a esto. Ninguno de nosotros está dispuesto a esto, a no ser que la obra del Espíritu Santo se esté desarrollando en ese corazón. De otra manera, es imposible, porque en nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. ¿Qué evangelio estás siguiendo? ¿Estás siguiendo un evangelio donde solamente te hablan de milagros? ¿Estás siguiendo un evangelio donde solamente te hablan de sanidades corporales? ¿Estás siguiendo un evangelio donde solamente te hablan de prosperidad económica? ¿Estás siguiendo un evangelio donde solamente te hablan de fama? ¿Estás siguiendo un evangelio donde solo presentan cosas prefabricadas, pantallas, luces, humo, una buena banda de músicos y distracción y espectáculo? ¿O estás viviendo un evangelio donde te enseñan que la palabra dice que hay que sacrificarse, que hay que someterse, que es necesario negarnos a nosotros mismos, que es necesario servir, sufrir? El evangelio no es fama, no es riqueza, no es reconocimiento. Ese no es el verdadero evangelio. Coinciden de tal manera que esto que acabamos de decir crea una impresión de actitudes y comportamientos que caracterizan el verdadero camino de la cruz. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, donde quiera que leamos, el patrón que vamos a encontrar siempre será el mismo. Estamos llamados a seguir por ese camino, por el camino angosto, por el camino que está lleno de espinas, de obstáculos tal vez. En el Evangelio de Marcos, el llamado a tomar la cruz abre un apartado en el que el Señor Jesús habla de lo que significa ser un discípulo y al mismo tiempo que viaja junto con sus discípulos, con los 12, hacia Jerusalén. Y Marcos 8:34 dice eso: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iban hacia Jerusalén. La historia cronológica presenta eso en Marcos. Caminaban hacia Jerusalén. Hay ahí como un paralelo entre el camino a Jerusalén, que en realidad era el camino a la cruz físicamente, porque cada vez que iba llegando hacia Jerusalén, el Señor se acercaba más a la cruz física. Entonces, encontramos como un paralelo entre ese camino a Jerusalén, que es el camino a la cruz, y el camino del discípulo, que es el camino de la cruz. Para dar esta enseñanza, Marcos se basa en 3 cosas que dijo el Señor Jesús, como 3 predicciones que Jesús hizo sobre sus sufrimientos y sobre su muerte. Jesús relaciona el discipulado o tomar la cruz de uno mismo con su propia cruz. Si tú tomas el Evangelio y buscas el Evangelio de Marcos,
para que lo tengas en cuenta y lo subrayes. En el capítulo 9, en el versículo 31, el Señor está anunciando su muerte. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y luego, en el capítulo 10 del mismo Marcos, en el verso 33, dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús estaba anunciando su muerte. Jesús relaciona el discipulado o tomar la cruz con su propia muerte. El Evangelio es tomar la cruz y seguir el camino de la cruz. Ese enfoque que se centra, estimado amigo, en la cruz del Calvario o en la cruz, habla acerca de entrega. La cruz es la reacción del mundo ante las enseñanzas de Jesús. El verdadero creyente que ha tomado su cruz encontrará oposición. Aún los de su casa, aún los más cercanos, se opondrán. Aún le dirán tantas cosas. En medio de un mundo supuestamente moderno te dirán que eres un anticuado. En medio de un mundo que busca lo suyo propio, te dirán que estás demente. El principal motivo por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario fue por salvar la humanidad de la condenación eterna. La muerte en la cruz del Calvario significaba la culminación del plan divino de salvación. La muerte en la cruz del Calvario significó reconciliación. Esa era su misión. Reconciliarnos con Dios. A eso iba a Jerusalén. El Señor Jesús ya lo sabía. No quiere decir que llegó a Jerusalén y se encontró con la muerte y con la crucifixión. Ya lo sabía. Y decidió seguir el camino a la cruz. Ese mismo camino es el que usted y yo debemos tomar. Ser conscientes de ese verdadero evangelio y aceptar las condiciones y seguirlo. El Señor Jesús murió porque sus palabras y sus hechos suponían un reto para los intereses de ideologías diferentes. Es decir, cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, creyeron que ahí terminaría el mensaje del Señor Jesús. Pero lo cierto es que en ese momento comenzaba en realidad el plan de redención. Los líderes judíos, las autoridades romanas, no mataron a Jesús porque querían hacer realidad el plan de Dios, no, sino porque querían quitar supuestamente el problema contracultural, antisistema, antisocial, antipecaminoso que se vivía en medio de ese momento. Y creyeron que llevando a Cristo a la cruz iban a borrar el problema o la dificultad o el obstáculo. El Señor Jesús mismo coincidía con los profetas cuya proclamación a lo largo de la historia había sido anunciado ya. Es decir, el plan de redención siempre estuvo ahí. Es decir, el plan del Evangelio siempre ha estado ahí. No ha cambiado. Si te han enseñado un evangelio diferente, un evangelio de autosatisfacción,
de logros, de victorias, de fama, de gloria, de reconocimiento, de miles y miles de seguidores. Ese no es el evangelio real. El evangelio real es el de la cruz. Es el que indica que el mensaje de esa cruz no tiene lugar en un mundo egocéntrico en el que estamos. En un mundo donde se proclama la sabiduría en la propia opinión del propio mundo. Por eso, como que no entra, no encaja, porque es un mensaje completamente diferente. Y para seguir ese evangelio y tomar esa cruz, es necesario someternos al señorío de Cristo. Es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario venir y disciplinarnos en Él. Como cuando alguien desarrolla un deporte como el atletismo. Si usted fuera un atleta que aspira a ganar una medalla de oro en los Olímpicos o una medalla, solo hay una cosa que usted necesitaría además de un don atlético, y es un enfoque real que consuma su vida por completo, un estilo de vida. Los hombres que han logrado éxitos deportivos en diferentes disciplinas como atletismo, como natación, se decidieron a tener un estilo de vida de acuerdo a ese deporte, con un régimen de entrenamiento diario de un atleta olímpico. Y lo hacen. Y lo hacen por deporte, que es un tema humano, que es un tema de un logro personal en esta vida. Pero lo hacen, se entregan por completo. No puede ser posible que tú y yo no nos podamos enfocar para seguir al Señor en un evangelio real. Es necesario morir. Por eso la Escritura dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, estimado amigo, no puede dar fruto. Y la pregunta hoy con la que nos confrontamos todos nosotros es: ¿hasta qué punto nosotros realmente estamos viviendo ese tipo de evangelio? ¿Y hasta qué punto realmente estamos viviendo un evangelio irreal, que no es mentiroso, engañador, nuestro propio evangelio, el que nos hemos diseñado en nuestra mente, en nuestra cabeza, el que quiere caminar un poco en santidad pero otro poco en pecado, el que quiere adoptar prácticas evangélicas, cristianas, bíblicas, pero también quiere adoptar un poco de prácticas mundanales, seculares, pecaminosas, consentidoras con el pecado? ¿En qué estamos? Entremos todos en esa hoguera y confrontémonos nosotros mismos. ¿En qué estamos? Si un atleta entra en un régimen diario, un régimen olímpico, se le ha denominado a esto en ámbitos deportivos, impresionante. Hombres y mujeres que desde adolescentes, desde pequeños, se han enfocado hacia esto. Es un régimen, y un régimen desde lo más mínimo hasta lo más grande, hasta el simple hecho de levantarse temprano, de tomar un desayuno cuidadosamente planeado con la cantidad correcta de carbohidratos, de proteínas, de calorías, de contenido graso o de líquido o de jugos, poco azúcar. Es un régimen. Pero luego hacer ejercicios de entrenamiento temprano en la mañana, enfocándose no solamente en hacer deporte por hacer deporte, sino que ya hay una división de grupos musculares particulares para desarrollar el objetivo que se quiere, donde se vigilan los procedimientos de calentamiento, de estiramiento, de intensidad, de enfriamiento, de hidratación. Eso es alto nivel,
alto rendimiento. Y algunos se han sometido a esto y han llegado a grandes triunfos. Aquellos atletas que obtienen medallas de oro y que tú los ves levantando esa medalla y recibiendo ese ramo de olivo o de flores en el pódium y sonríen y lloran porque lograron tocar la gloria humana deportiva, se han sometido. Su historia no solamente está registrada en la foto de portada, en los diarios. Ellos han tenido una vida de entrenamiento en la tarde, en la mañana. Ellos han tomado alimentos cuidadosamente planeados. Han tenido descansos para evitar que los músculos se fatiguen excesivamente. Han tenido sesiones de entrenamiento todo el día, durante días, durante semanas, durante años. Han tenido que dormir de acuerdo a un plan para que estén reposados completamente. Es un régimen. Leía la historia de Michael Phelps, que alguna vez la compartimos predicando. Y su régimen empezó muy temprano. Y él decía, solamente vivía para dormir, entrenar, comer, dormir y volver a entrenar. No tenía vida social. Pero me había propuesto esa meta. La pregunta es si un hombre lo hace en este ámbito natural, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo para Cristo? Porque ese es el evangelio real. La búsqueda de una medalla de oro consume toda la vida de estos hombres. Estructuran su vida en torno a esa medalla. Se obsesionan con esa medalla. Tienen un nivel de élite en las altas competencias. Ya no les importa absolutamente nada más sino enfocarse en ese logro. Querido amigo, ¿en qué estamos nosotros? Cuando vivimos en un mundo hedonista. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto y les decía, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos en verdad corren por un solo objetivo, pero uno solo obtiene ese premio? Y luego les dice, corran de tal modo que ganen. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 24 en adelante. Ellos lo hacen por una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible, querido amigo. Y decía Pablo, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. Yo peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Le escribía eso a los corintios, ¿sabes por qué? Porque Corinto era la sede de los Juegos Olímpicos o de los Juegos, se le denominaba en este tiempo de manera diferente, pero no recuerdo el término exacto. Y allí recurrían los atletas de élite de todas las regiones conocidas en ese entonces. Y se reunían para competir en Olimpiadas divididas en 4 años. Eso no ha cambiado. Por eso Pablo hace esa analogía. Y lo que Pablo estaba diciendo, lo hacía para crear esa convicción en los corintios del primer siglo, hablando del tema espiritual. Es necesario centrarnos en correr la carrera para Cristo, en no dar golpes al aire, en tener una disciplina espiritual correcta y estricta. ¿Estás dispuesto a someterte al dolor del entrenamiento? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Él y decir, tú eres el Señor de mi vida, yo ya no me gobierno, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí?
¿Estás dispuesto a abstenerte de este mundo? De lo que encuentras en un mundo hedonista, en un mundo con una sociedad de consumo altísima en estos últimos tiempos, en un mundo donde la tecnología avanza de manera implacable, las redes sociales para absorber la atención de todo el mundo. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida completamente y a negarte a ti mismo? Si un atleta lo hace por la gloria del premio, lo hacen por el gozo que les da ese momento, la gloria atlética, la gloria de los deportes. Esos atletas son hedonistas. Están enamorados de la gloria. Ellos se niegan lujos para agradar al mundo con un premio y agradarse en ellos mismos. Pero nosotros en este camino del Evangelio y en este camino de salvación debemos correr para obtener el premio, el supremo llamamiento, la salvación, el gozo de nuestro Señor. Por eso Pablo menciona esa analogía. Y fíjese que Pablo menciona el objetivo, no el precio. Esa analogía tiene como objetivo destacar el premio, no el precio. El precio, el enfoque, la disciplina, todo lo que consume la vida solo muestran el valor del premio. Y Pablo quiere que, aconsejando a los corintios, que nos unamos en esa carrera para obtener el premio. ¿Qué tanto quieres ese premio espiritual? ¿Qué tanto quieres ese premio eterno? ¿Es lo más importante en tu vida? ¿Estás dispuesto a someterte al Señor para ganar ese premio eterno? ¿Te has preguntado si vale la pena negarte a ti mismo para obtener ese premio? ¿Estás dispuesto a consumir y a quitar de tu camino lo que estorbe en tu vida? Lo que estorbe, amigo oyente. ¿Qué está estorbando tu vida espiritual el día de hoy? ¿Qué compromisos con el mundo tienen que ser abandonados para que nosotros podamos alcanzar ese premio? ¿Qué distracciones están invadiendo mi vida, mi mente, mi corazón, mi diario andar para distraerme de ese premio? ¿Qué antojos físicos, qué pecado merodea en mi vida que está tratando de estorbar ese premio? ¿Cuál es la concupiscencia que se levanta de vez en vez para obstruirme y para estorbarme? ¿Cuáles son las áreas donde ignoro la palabra de Dios o donde encuentro debilidad que pone en peligro en realidad este camino de mi salvación? ¿Sabes que por eso esta iglesia se llama Los del Camino? Porque estamos en ese camino de la cruz. Porque estamos en este camino para encontrar a Cristo en la eternidad. Nosotros somos los del camino. Y no nos detendremos, los verdaderos hijos de Dios, no nos detendremos. ¿Estás dispuesto a iniciar tu búsqueda hoy? ¿Estás dispuesto a seguir esa carrera? Dice la Escritura en Hebreos, por tanto, tenemos en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos hacia adelante, no desmayes. Decía Pablo a los filipenses, yo estimo como perdidas todas las cosas. Yo lo he perdido todo, lo considero todo por basura. Se había definido Pablo. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, decía a los corintios. Vamos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Vamos a lograrlo con su ayuda. Dice la palabra luego Pedro. No recuerdo exactamente la cita en una de las cartas del apóstol Pedro cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Corramos, no desfallezcamos. Esa es la invitación hoy, no desfallezcamos. No es fácil el camino, no es fácil, pero corramos esta carrera. Señor, ayúdanos a caminar de tu mano, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito. Guárdanos del mundo, del pecado, del mal, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos contrarios. Ayúdanos, por favor, Espíritu de Dios, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirte. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.